Ya vamos a dar inicio al taller del día de hoy. Les invito para que empecemos este tiempo por un momento de oración. Entonces, para que inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque tú, Dios, has permitido que el día de hoy estemos aquí, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor, Señor, para con nosotros. Y ahora te pido, Dios, que nos ayudes el día de hoy a comprender las verdades de tu palabra y que sea tu palabra, Señor, la única que puede transformar corazones, redarguirnos, confortarnos y exhortarnos, Señor, a poder serte fiel, Señor, que ese es el fin de toda esta conferencia, que cada día podamos ser más fieles, que cada día podamos ser más, hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quería comentar dos, podríamos decirlos, prácticas que normalmente se hacen en el ambiente evangélico aquí en Ecuador. La primera de ellos, y quiero que tal vez muchos de los que estamos aquí, si no son todos, han visto o han vivido eso de ahí. Estamos es un culto. Normalmente puede ser evangelístico o no evangelístico, y va terminando la prédica. Y de repente se suben los de la música, empiezan a tocar, empieza a haber una música suave, y el pastor hace un llamado al altar. Vienen las personas, los invitan a hacer una oración, y luego de que hacen la oración, las personas que están al frente se acercan los ujieres, los invitan a un lugar, les toman sus datos y les dicen bienvenidos a la familia de la fe. Inclusive en el púlpito a veces se dice, bueno, aquí ya tenemos a nuevos creyentes después de hacer la oración. Otra práctica común que a veces se realiza es que una salida evangelística, uno va de casa en casa, uno le predica a la persona y le invita a creer o aceptar a Jesús como su Salvador. Normalmente se utiliza este lenguaje, aceptar a Jesús, y algunas veces las personas inclusive rechazan el hacer la oración, pero se insiste y se le dice, solamente tienes que orar, y en el momento que tú oras, el Señor te va a salvar. Bueno, luego la persona, ya sea con convicción o sin convicción, realiza la oración. Y en ese momento uno le dice, bueno, desde el día de hoy tienes que recordar que hoy Dios te ha salvado. Inclusive a veces se le dice que anote en su Biblia la fecha para que la persona no olvide que el día de hoy fue el día en que Dios lo salvó. Bueno, estas dos prácticas que acabé de mencionar son producto acerca de lo que se conoce como el decisionismo. ¿Y qué es en sí la teología del decisionismo? Y la resumí en algo breve, que es que la salvación de un no creyente viene a través de la decisión de una persona de creer en Jesús como su Señor y Salvador. Por tal motivo es que luego de la evangelización o de alguna predicación, se han realizado diferentes métodos con la finalidad de mover la voluntad de la persona, de hacer que la persona, su voluntad esté dispuesta a realizar una oración y aceptar a Jesús en su corazón, como diría. Ya sea un llamado al altar, ya sea la oración de pecador, ya sea utilizar música suave, todas esas cosas. Y es que el enfoque en el que se encuentra ahí es que Dios obra en la persona, pero solo en el momento en que la persona decide creer en Jesús. Por eso es que siempre se le dice y se utiliza bastante este texto de que Dios es un caballero y que Él nunca va a obrar en una persona si es que la persona primero no decide aceptar a Él. Pero ahora, hermanos, les invito a reflexionar y a preguntarse a cada uno de los que estamos aquí, ¿acaso esto es algo bíblico? ¿Es un enfoque correcto esto de aquí? O hacernos la siguiente pregunta también, ¿quién es el que empieza en el obrar en la salvación? ¿Acaso es el hombre con su decisión de creer o acaso el obrar de la salvación es Dios e intervenir en la persona? Y esta pregunta es clave, porque si la respuesta de que Dios obra primero, entonces la teología del decisionismo, las cuales incluyen el llamado al altar, la oración del pecador, no son bíblicas. Es por eso que he decidido el día de hoy escoger un pasaje en Juan 3 para que nos ayude a ilustrar quién es el que obra primero. ¿Acaso es Dios
o acaso es el hombre? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesús en esta conversación que tiene con Nicodemo? Y el libro de Juan, que fue escrito por el apóstol Juan, nosotros podemos saber cuál es el propósito de este libro. Es uno de esos pocos libros en que explícitamente el autor nos dice cuál es el propósito. Eso lo encontramos en Juan 20:30. Si me acompañan a Juan 20:30, ahí el autor, que es Juan, nos dice el propósito, que dice así en Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas sean escritas, y aquí viene su propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por este motivo y por el propósito del libro es que la palabra creer se repite varias veces en el libro. Alrededor de unas 100 veces se repite la palabra griega creer o sus derivados. Además, en este libro, del libro de Juan, existen repeticiones de estos 3 puntos. Primero, provee evidencias claras de la identidad de Jesús, en el que Él es Dios y hombre. Segundo, presenta a Jesús como el único camino al Padre. Y tercero, señala las 2 respuestas que una persona puede tener, ya sea aceptar o rechazar. Y en este pasaje que vamos a ver aquí van a estar los 3 puntos. Y ahora empezamos con Juan 3. Si me acompaña ahora a Juan 3, que tenemos aquí la conversación con Nicodemo, empieza así. Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí nos introducen a Nicodemo. ¿Y qué nos dicen acerca de Nicodemo? Que era primero un fariseo. Es un poco complejo saber cuál es el inicio acerca de estos fariseos, pero se dice que esto se remonta a una rebelión que hubo en la época del emperador Antíoco Epífanes, en el que él había decidido helenizar al pueblo judío. ¿Qué quiere decir? Que iba a imponer las costumbres griegas en el pueblo judío. Entonces hubieron varias personas que se opusieron a esto. ¿Y qué hicieron? Preservaron la escritura, exaltaron las costumbres judías. Y empezó con una buena intención, pero posteriormente esto los llevó a ellos a convertirse en legalistas, a centrarse solamente en lo externo, en las costumbres externas, en las leyes que decían la Biblia. Y se habían olvidado de lo interno, del corazón. Y dado que la religión legalista es una religión muerta, ellos se habían convertido en hipócritas, cosa que Jesús señaló bastante hacia ellos. Sin embargo, no todos eran así. A veces nosotros pensamos que cada vez que vemos a un fariseo debemos pensar, ya, este de aquí es un hipócrita. Pero en realidad, cuando vemos la historia de Jesús con Nicodemo, no se menciona de que Nicodemo sea un hipócrita, ni tampoco está Jesús aquí recalcándole ese pecado. Es por eso que tenemos aquí a Nicodemo, alguien que guardaba la ley, no de manera hipócrita, pero sin embargo, estaba equivocado. Y ya vamos a ver en qué. Segundo, en nuestro texto tenemos de que él era un principal entre los judíos. En esa época se conoce esto de aquí como el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto de 70 hombres, 70 ancianos y un sumo sacerdote. Ellos eran encargados de llevar la jurisdicción del pueblo judío, temas civiles, temas religiosos. Y es por eso que estas personas que eran parte del Sanedrín eran bien iletrados en la ley del Antiguo Testamento, ya que tenían que resolver estos conflictos acorde a la Escritura. Inclusive Jesús le reconoció eso a Nicodemo. Ya vamos a ver que él le dice, tú siendo maestro de la ley, no sabes esto. Aquí Juan es muy estratégico a introducirnos a Nicodemo con estas 2 cosas, que él era un fariseo y que él era un principal entre los judíos, para poder nosotros saber qué es lo que había en la cosmovisión de Nicodemo y por qué Jesús después va a empezar a hablar con Nicodemo, como vamos a ver. Y tenemos en el versículo 2, avanzando, ahora vamos pasando de la identidad de Nicodemo a las acciones de Nicodemo. Vemos el versículo 2 que dice,
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué Nicodemo se acercó a Jesús de noche? Bueno, esto nos indica de que él no quería que nadie lo viera acercarse a Jesús. ¿Por qué? Ya que el grupo con que él pertenecía, que era el Sanedrín, no estaban de acuerdo con lo que Jesús decía. Entonces, si Nicodemo era visto con Jesús, iba a recibir reproches, iba a recibir tal vez burlas, desaprobación. Entonces él no quería eso, por eso es que se acercó a Jesús de noche. Pero sí había algo en Nicodemo diferente de lo del Sanedrín, y es que Nicodemo sí respetaba a Jesús. Por eso es que él le dice Rabí, y por eso es que él le atribuye todos los milagros como a alguien que ha sido enviado por Dios. Lo que nosotros podemos concluir acerca de Nicodemo es que él tal vez tenía una ligera idea de que este que lo tenía al frente, a Jesús, era el Mesías, pero no estaba totalmente seguro. Luego de la sorpresa, luego de lo que Nicodemo le dice a Jesús, Jesús empieza tajante con la siguiente declaración. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le responde algo que Nicodemo no respondió. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué Jesús le dice eso? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bueno, ya es porque Jesús, al ser Dios, sabía que en Nicodemo había algo profundo en él. Sabía que dentro de ese hombre, quien era muy iletrado en la ley, que era muy respetado ante la sociedad, había un corazón desesperado. Había un corazón que tal vez había experimentado cumplir la ley con todas sus fuerzas, pero a pesar de toda su rigurosidad, había una desesperación dentro de él. Y es por eso que Nicodemo se acercó a Jesús para ver si hallaba esa respuesta ante esa desesperación que había en él. Tal vez no estaba seguro de si él podía entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo se acercó a la persona correcta, a la mejor persona que se pudo haber acercado ante esa pregunta, que es a Jesús. Sin embargo, la respuesta que Jesús le iba a dar era algo que Nicodemo jamás podía esperar. Y es que Jesús empieza con un de cierto, lo cual indica que lo que va a decir es ciertísimo. ¿Qué cosa? Que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Tú vienes ante mí con una pregunta: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Bueno, yo te respondo: tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que Jesús quería decirle a Nicodemo ante esta declaración? Y es que esta simple frase Jesús atacó a ese prestigioso, obediente y devoto fariseo, el punto que más le odia, y es que tenía que reconocer su inutilidad. Lo que le estaba diciendo ahí es que tú tienes que empezar de nuevo, tienes que empezar todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has creído, todo eso ante Dios son cenizas que se lo lleva el viento. Nada de eso que tú has hecho sirve. Como un bebé que nace y todo empieza, así mismo vas a ser tú vas a tener que empezar todo de nuevo. Y esto debió haber sido un golpe duro para el ego de Nicodemo. Y es por tal motivo que Nicodemo responde esto de la siguiente manera. En el versículo 4, ahora vamos, y dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ante esta pregunta uno se puede decir: ¿será que Nicodemo entendió bien lo que Jesús le dijo? Ya que está hablando de cosas físicas, nacer siendo viejo, entrar en el vientre de su madre. Pero en realidad debemos saber de que Nicodemo, con su alto nivel de intelectualismo, no iba a ser tan poco de conocimiento como para creer que lo que Jesús le decía era algo físico. Nicodemo entendió que todo esto tenía que ver en una esfera espiritual. Pero lo que tenemos aquí es más bien una especie de reclamo ante Jesús, mezclado con tal vez sorpresa, con perplejidad, utilizando el mismo lenguaje que Jesús usó. Y es como que si él le dijera: ¿cómo le pides a un hombre viejo, habiendo pasado toda su vida llena de una rectitud y observancia de la ley, desechar todo eso?
peor aún, ¿cómo puedo realizar aquello que tú me pides? Ya que no es una acción, sino es un estado. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? Me estás pidiendo una imposibilidad. Y es exactamente lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera. Lo que yo te estoy pidiendo es algo imposible para ti. Y es que Jesús no minimizó la exigencia del Evangelio. Todo lo contrario, Él puso la vara más alta que pudo haber puesto para Nicodemo. Para dejarlo incapacitado ante toda su justicia propia que Él tenía. Nicodemo en este momento, lo que Jesús quería en él era que él reconozca algo que toda persona no creyente debe reconocer y que todo creyente debe seguir reconociendo en su vida, que es la bancarrota espiritual. Debía reconocer que era un hombre pobre en espíritu, así como un mendigo. No puede hacer nada para que una persona le dé algo de comer, no puede ofrecer nada. Lo único que puede hacer es mendigar y suplicar. Asimismo quería que Nicodemo se sintiera como alguien que ante su incapacidad de poder nacer de nuevo, le ruega a Dios por eso de ahí. Él debía responder como el apóstol Pablo respondió en la carta de Filipenses, y cito aquí que él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Que todo aquello que para él era ganancia, todo aquello que para él era ese escudo por el cual él iba a acercarse a Dios, todo eso era pérdida. Todo eso, como me dice más adelante, lo tengo por basura. Sin embargo, Nicodemo no respondió de esa manera. Vemos aquí a un Nicodemo que simplemente se quedó perplejo ante esa declaración y negativo. Sin embargo, Jesús no iba a detenerse ante la respuesta de Nicodemo. Él iba a ser fiel y iba a enfatizar otras dos cosas acerca del nuevo nacimiento. Primero, ¿qué implica este nuevo nacimiento? Y segundo, y esto es lo más importante que vamos a ver ahora, ¿quién es el originador de este nuevo nacimiento? ¿Es el hombre o es Dios? Entonces, siguiendo con el texto, Jesús aquí en el versículo 5 dice, en Juan 3:5, responde Jesús, de cierto te digo. Otra vez, lo que voy a decir ahora es algo ciertísimo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es esto acaso de nacer de agua y del Espíritu? ¿Qué es lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera? Bueno, nos ayuda bastante saber de que Nicodemo era un hombre conocedor de la Escritura, al ser parte del miembro de Sanedrín. Y es que Jesús quería que Nicodemo vaya a un texto muy conocido que exigiera que me acompañe, Ezequiel 36, 25 y 27. Esto es lo que Jesús se está refiriendo ahora en Ezequiel 36, 25 y 27. Y para entender un poco el contexto de este pasaje, aquí este libro de Ezequiel profetizaba la destrucción de Jerusalén por manos de los babilónicos, lo cual se cumplió. Pero en la segunda parte del libro, luego de que el pueblo de Jerusalén se ha destruido, el Señor iba a profetizar ahora esperanza futura para Israel. En el capítulo 36, Ezequiel le recuerda a Israel que su ruina actual se devuelve a su pecado. Es verdad, todo lo que te ha pasado es debido a tu pecado. Sin embargo, Dios le dice que Él los va a recoger de todas las partes del mundo y restaurará la nación de Israel en su tierra prometida. Pero Dios le dice que aquellos que van a gozar de ese cumplimiento de este pacto no van a ser personas que vivan en su pecado como en ese momento estaba el pueblo de Israel, sino que Dios iba a hacer algo con ellos, iba a cambiar la condición que ellos tenían. Y eso tenemos ahora, lo que Dios va a hacer con ellos en un futuro, en Ezequiel 36, 25, en la restauración de Israel. Y dice el versículo, Ezequiel 36, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios utilizó la imagen del agua para hablar de limpieza de pecados e ídolos que provocaron celo a Dios. Él los iba a perdonar de sus inmundicias al pueblo de Israel.
Luego el versículo 26 sigue diciendo, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él les va a dar un nuevo corazón. Aquí está enseñando que Dios le va a quitar ese corazón muerto que tenían, aquel corazón que odiaba a Dios y amaba el pecado, y les dará un nuevo corazón, un corazón que ahora ame a Dios y odie el pecado. Es decir, que le va a dar nuevas motivaciones, nuevos deseos al pueblo de Israel. Y termina el versículo 27 y decir, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pondréis por obras. Él les dará el espíritu, Él les dará a alguien que los capacitará para cumplir la ley, que es el Espíritu Santo. Y ahora volviendo a Nicodemo, él siendo estudioso de todas estas cosas, él debía saber que lo que Jesús le estaba diciendo aquí es que el cumplimiento de este nuevo pacto lo estaba inaugurando Jesús, de que él ahora le iba a ofrecer perdón de pecados, un nuevo corazón, y que ahora el Espíritu Santo iba a poder habitar dentro de él. Y si él deseaba entrar a ese reino de Dios futuro, él tenía que aceptar esto, pero no con sus propias fuerzas, porque si vemos este pasaje de aquí Dios es el que actúa, porque no dice que los israelitas van a hacer algo, aquí dice que Él les dará un corazón nuevo, Él los perdonará, Él les dará el Espíritu, es Dios el que va a obrar. Pero ¿por qué esto debe ser así? Porque es que Dios debe obrar en primer lugar. Y eso, volviendo otra vez a Juan 3, versículo 6. Esto es así porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo obrar humano, hermanos, porque aquí la palabra carne no se refiere a algo negativo, sino al obrar humano. Todo obrar humano solo tendrá un resultado nada más. Un resultado terrenal, lo cual es inútil porque nosotros no podemos hacer nada. Ese cambio interno de nuestra naturaleza espiritual, nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Es como dice Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. O en otras palabras, uno puede decir, nosotros como seres humanos, siendo muertos espirituales, como declara Efesios 2, ¿podremos darnos vida a nosotros mismos? Es imposible, porque un muerto no puede hacer absolutamente nada, y esto lo dijo claramente Pablo en Efesios 2. Dice, y vosotros, recordándole a los hermanos de Éfeso, quienes eran antes de Cristo, y vosotros estando muertos espiritualmente. Eso quiere decir que un muerto, ¿qué características tiene? Que no puede hacer nada. No puede responder ante un estímulo externo, porque él está muerto. Para responder un muerto primero tiene que tener vida, y un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Pero, como dice el versículo 6, todo aquel que nace del Espíritu, Espíritu es. Es decir, todo aquel en el cual el Espíritu Santo obra en esa persona, va a tener un resultado divino, una nueva naturaleza, vida espiritual. Y por ende, vida eterna, que es la que Nicodemo buscaba. Y esto nos demuestra la tragedia de buscar la salvación creyendo que hay algo que nosotros podamos aportar. Y es que a pesar de las duras palabras que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, él no iba a parar su confrontación de la mala teología que él tenía. Sin embargo, al parecer, Nicodemo todavía no estaba totalmente convencido de esto. Y eso lo podemos ver en las palabras de Jesús en el versículo 7 que dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La perplejidad de Nicodemo no se debía a lo que Jesús estaba diciendo, era algo novedoso. Jesús le dice, yo no te estoy diciendo nada nuevo. Todo lo que yo te estoy diciendo, como te lo demostré, está en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿por qué Nicodemo todavía seguía con un corazón perplejo? ¿Por qué todavía él no podía creer en esto? Bueno, sabemos entonces que esto no se debe a la falta de información, sino que esto se debe a que él tenía un rechazo ante eso. Él no quería soltar ese sistema religioso
y legalista que él llevaba. Él no quería soltar ese sistema de justicia propia. Eso es lo que más le cuesta. Más bien es imposible para el hombre, por sus propias cuentas, dejar la justicia propia. Pero Jesús, no se acomodó ante esa perplejidad de Nicodemo. No fue más suave, sino que él profundizó aún más en el tema. Y eso lo hace ahora en el versículo 8, que dice, hablando sobre el nuevo nacimiento: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús utiliza una ilustración para que el asombrado y negado Nicodemo entienda el punto principal de su enseñanza. Aquí este es el clímax de la enseñanza de Jesús que él va a decir, y utiliza las características del viento. ¿Qué nosotros podemos saber acerca del viento? Primero, que el viento sopla donde quiere. ¿Qué está hablando aquí Jesús? De soberanía. Tú no puedes controlar a dónde el viento va a soplar. Tú no puedes decirle al viento sopla a la izquierda o sopla a la derecha. No, el viento sopla donde quiere. Aquí está hablando Jesús de soberanía. Luego dices, y oyes su sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que uno sabe que el viento se encuentra ahí, sabe que el viento está en ese momento. ¿Cómo? Por el sonido. Tú ves que las plantas se mueven, tú ves cómo el viento se encuentra ahí. Tú sabes que él está ahí, tú sabes que el viento está presente, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, no puedes predecir su actuar. ¿Cuándo soplará? Ni en qué dirección va a soplar. Tú no puedes predecir eso del viento. Ahora Jesús hace una comparación y dice, de la misma manera que como el viento es soberano, conoce su presencia, pero no puedes predecir su actuar, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿En qué sentido? Soberano. Ni tú ni yo podemos producir ese nuevo nacimiento en alguien. Es soberano, no es algo que nosotros podemos decir ahora que se realice, porque el viento sopla donde quiere. Asimismo el nuevo nacimiento es cuando Dios así lo desea. También podemos decir que es algo reconocible. ¿Cómo nosotros entonces podemos saber que alguien ha nacido de nuevo si no sabemos cuándo ocurrirá, ya que nosotros no lo podemos producir? Bueno, los frutos. Con los frutos es que yo puedo saber cuándo una persona ha nacido de nuevo. Es algo que yo puedo reconocer, pero es impredecible. No sé cuándo va a pasar, no sé cuándo va a ocurrir, ni siquiera tampoco sé cuándo ocurrió, si es que alguno aquí ya ha nacido de nuevo. Muchos de aquí podrán decir, yo no sé cuándo yo he nacido de nuevo. No sé el día, el momento, la hora exacta. ¿Y qué obra soberana y reconocible es el Espíritu Santo? Para poder entender qué es el actuar del Espíritu Santo, qué es lo que provoca en la persona. Eso lo podemos ver en Juan 16, del 8 al 11. Y si me acompañan aquí, en Juan 16, del 8 al 11. Aquí nos encontramos en el aposento alto cuando Jesús está consolando a los discípulos, porque él se iba a ir, estaba hablando que él iba a ascender, ya no iba a estar más con ellos. Entonces, por obvias razones, los discípulos estaban destruidos. Su maestro, aquel que los iba guiado, los iba a abandonar. Pero Jesús, sabiendo el corazón de ellos, les dice, yo no los voy a dejar solos. Ese ministerio difícil que ustedes van a tener, porque Jesús les advirtió que ellos van a ser perseguidos, ellos van a ser vituperados, pero Jesús les dice, yo no los voy a dejar solos. Va a mandar un consolador, el Espíritu Santo. Y aquí Jesús, en estos versículos, aquí Jesús va a hablar ese poder que el Espíritu Santo va a tener, que va a producir en esa persona. Como dice el versículo 16, del 8 al 11, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
Aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes van a tener un acompañante, ustedes no van a tener que convencer de pecado a la persona, va a ser el Espíritu Santo va a convencerlos de pecado, del pecado más grave, como dice aquí, la incredulidad, de justicia. Esto quiere decir que los va a convencer de que su única esperanza no se encuentra en su justicia propia, sino en la justicia de Jesucristo y de juicio. Aquí los convencerá a ellos de que si ellos rechazan, al igual que Satanás y todos los otros que rechazan a Jesús, van a tener juicio, van a ser juzgados eternamente en el infierno. Este es el obrar que el Espíritu Santo va a tener con las personas. Y ahora, hermanos, este pasaje que acabamos de ver en Juan 3 es el pasaje clave para poder conocer si esa decisión activa el obrar de Dios. Y es que nosotros como seres humanos somos los que activamos ese obrar de Dios para salvación. Y es que si nosotros decimos eso, que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de activar el obrar de Dios, de que Dios no obra en nosotros si es que nosotros primero no decidimos seguirle a Él, destruye toda la tesis de Jesús. Porque aquí Jesús está diciendo algo que es todo lo contrario. Es Dios quien obra primero. Ese nuevo nacimiento, Nicodemo, no viene de ti. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Ese obrar del nuevo nacimiento es como el viento, es soberano. Y tú no puedes predecir cuándo va a suceder. Pero en cambio, si nosotros decimos que la oración, esa tan conocida oración de pecador, en el momento que alguien la hace, es salvo, entonces ya no es soberano ese nuevo nacimiento. Porque ya estamos uno decidiendo activarlo. Ni tampoco ya no es imprescindible. Porque uno puede saber cuándo va a suceder, cuando en el momento que ora ya una persona es salva. El nuevo nacimiento, hermanos, de una persona no depende de mi obrar, no depende de mi actuar, ya que eso solo tendría, como dice el versículo que leímos, resultados humanos, sino que depende del obrar divino de Dios. La salvación del hombre depende de ese obrar de Dios para convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Inclusive, hermanos, ni siquiera la fe proviene de nosotros. Que alguno puede decir, bueno, el nuevo nacimiento sí proviene de Dios, pero yo tengo fe. Claro, yo tengo que hacer algo, yo tengo que tener fe para que Dios venga y obre en mí. Pero si me acompañan a Efesios, capítulo 2, podemos responder esto de aquí también. ¿Acaso la fe sí viene de nosotros entonces? Y aquí Pablo está hablando acerca de las bendiciones espirituales a la iglesia. Y aquí en Efesios 2 va a introducir una de las más maravillosas bendiciones espirituales, que es que Dios le ofrece vida a ese hombre que está muerto. Por eso Pablo empieza el versículo 1 diciendo, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primero pone la condición del hombre, que él estaba muerto. Era alguien que no podía responder a estímulos espirituales. Pero que sí podía hacer, como sigue diciendo, era seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y seguir su propio pecado. Eso todo lo dice desde el 1 hasta el 3. Y por ende eran hijos de ira. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Dios obró en la persona, Dios le otorgó vida. Como dijo, una persona que está muerta no puede hacer absolutamente nada, está muerto. Pero necesita que alguien venga ajeno a Él y le otorgue vida. Y el fin de todo esto es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero el versículo 8 y 9, ante esa declaración, Pablo va a ampliar eso y va a decir, ¿por qué todo este proceso del nuevo nacimiento, por qué todo este proceso de la salvación, solo la gloria a Dios se lo lleva? Y Pablo va a empezar a decir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Aquí está la fe, por medio de la fe. Y Pablo sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es de nosotros, ni siquiera la fe es nuestra, es don de Dios. Dios es el que de manera soberana decide otorgarle fe a la persona. Es por eso que
la teología del decisionismo es incorrecta, hermanos, porque no es mi decisión, porque yo no puedo decidir seguir a Cristo. Yo en mi estado, alguien muerto espiritualmente, alguien que está muerto espiritualmente, yo no pude haber decidido seguir a Cristo, yo no pude haber iniciado el proceso de la salvación. Fue Dios de manera soberana que me otorgó vida para poder decidir seguirle a Él. Entonces no es mi tarea inventar metodologías o inventar diferentes tipos de prácticas para mover el corazón de una persona. El llamado al altar, la oración del pecador o crear un ambiente melancólico. No es mi tarea hacer eso, ya que yo no puedo hacer que una persona decida creer en Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando yo hago eso, estoy tratando de robarle el protagonismo al Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no yo, no nosotros. Nuestro único deber como hermanos fieles o a cualquier pastor que está aquí es el predicar fielmente el Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es solo predicar la palabra, solo es la Escritura, es ese medio que Dios ha determinado para obrar en el hombre. Pero es Dios, hermano, es el Espíritu Santo. Pero ahora tú o alguno que está aquí puede decir también, bueno, entonces, si todo lo hace Dios, si inclusive la fe viene de Dios, entonces, ¿por qué hacer un llamado? Si ya Dios va a obrar soberanamente, entonces ¿por qué inclusive molestarme en decirle a alguien algo si al final Dios lo va a hacer en cualquier momento? Y es que, hermanos, volviendo otra vez a Juan 3, vamos a ver que Jesús lo hizo. Luego de Jesús decirle a Nicodemo, todo esto no depende de ti. No hay nada que tú puedes hacer. Este nuevo nacimiento que yo te estoy diciendo, con el cual tú puedes tener vida, no depende de ti. A pesar de todo eso, Jesús prosiguió y le empezó a reprochar la incredulidad de Nicodemo. Eso lo vemos en los siguientes versículos. Y Jesús, a pesar de todo eso, de decirle que nada dependía de él, sí va a hacer un llamado, y le va a hacer un llamado a creer. Y eso lo vemos avanzando un poco más en Juan 3, lo vemos desde el versículo 14, que aquí Jesús va a utilizar una ilustración del Antiguo Testamento. Y empieza el versículo 14 diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este pasaje de aquí que Jesús quiere que Nicodemo tenga en mente, y Nicodemo lo tenía en mente, ya que él era un hombre que conocía bastante la ley, se encuentra en Números 21. En Números 21, del 4 al 9, aquí está la historia de el pueblo de Israel, el cual había salido de Egipto, y estando en el desierto, ellos eran buenos en algo, en murmurar. Siempre murmuraban delante de Dios, siempre que no tenían comida, Dios nos ha sacado para morirnos de hambre, que tenían sed, Dios nos ha sacado para morirnos de sed. De todo murmuraban, de todo se quejaban, pero Dios de manera paciente siempre les proveía de pan, de maná, les proveyó de agua, inclusive como dice la Escritura también, Él cuidó el calzado de las personas del pueblo de Israel para que no se desgasten sus calzados. Pero vuelto otra vez, el contexto de este pasaje es que ellos tenían que ir a la tierra prometida, ese era su destino, pero el pueblo de Edom les había impedido entrar a la tierra prometida. Les había impedido, pasar por su tierra. Entonces ellos tenían que hacer era bordear todo el pueblo de Edom. Eso les iba a llevar a tener que caminar más todavía. Entonces ellos volvieron otra vez a murmurar delante de Dios. Y dijeron en el versículo 5, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí Dios justamente decidió castigar al pueblo de Israel. Dios en ese momento mandó serpientes ardientes, es decir, serpientes venenosas, que cuando mordían a un israelita, morían por el veneno de la serpiente. Ante la mortandad que estaba pasando el pueblo de Israel, le rogaron a Moisés pidiéndole misericordia. Y Moisés entonces le rogó a Jehová por misericordia también.
Y uno puede pensar que Dios, justamente Él pudo hacer caso omiso a eso, porque es lo justo. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Eso era lo justo. Eso es lo que merecía el pueblo, la muerte. Pero Dios, quien es rico en misericordia, no hizo eso. Sin embargo, Él proveyó una solución divina para la salvación de ellos, para que no murieran ante el veneno de la serpiente. Y eso está en Números 21:8 y dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Dios le proveyó al pueblo de Israel una solución, y era que iba Moisés a hacer un asta de una serpiente de bronce. Y como dice el versículo 9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué es esto, hermano, sino la fe? Esto es lo que Jesús quería que Nicodemo tuviese en mente, la fe. Porque aquí tenían dos opciones. Podía haber un judío obstinado que tal vez dijera, Dios es un exagerado. ¿Cómo puede ser que nosotros por simplemente murmurar, Él nos esté castigando de esta manera? Yo no voy a obedecer lo que Dios dice. Yo voy a buscar mi propia solución para poder resolver este problema. ¿Y cuál iba a ser su destino? La muerte. Pero, como dice el texto, hubieron muchos otros que reconocieron su culpa y la justa consecuencia por el pecado. Y al ser mordidos, humildemente reconocían que su única esperanza era la que Dios había provisto, que tenían que mirar a esa serpiente de bronce y que eso los iba a salvar de su inevitable muerte. Ahora volviendo al versículo en Juan 3 dice, así es necesario. Aquí va a ser un símil entre la historia del pueblo de Israel en Números y lo que Jesús va a decir ahora. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús mismo, sea levantado. Este sea levantado, aquí está hablando en muchos otros pasajes, en Juan, Jesús se refiere a levantado para hablar de la muerte. Es decir, que aquí lo que Juan está diciendo, así es necesario que el Hijo del Hombre muera crucificado. ¿Pero con qué fin? Siguiendo con el versículo de Juan 3, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la relación entonces entre la historia de Israel en Egipto y lo que Jesús está diciendo ahora? De la misma manera que lo que pasó lo que pasó en el desierto donde estaba el pueblo de Israel, en el que el ofendido ofreció misericordiosamente una solución para aquellos que lo ofendieron, que fue esa serpiente, y que lo único que tenía que hacer el pueblo era confiar en esa provisión de Dios. De la misma manera, Nicodemo, tú que has ofendido a Dios con toda tu vida, legalista, con toda tu vida, dándole la espalda a Dios, hay una provisión que Dios ha dado. El Hijo del Hombre, el cual va a ser levantado, el Hijo del Hombre, el cual va a morir. Y tú lo único que debes hacer es mirar, tú lo único que debes hacer es creer en esa provisión divina, en esa solución que yo te estoy otorgando ahora. ¿Para qué? Para que tengas lo que tú tanto desesperadamente estás buscando, la vida eterna. Y ese, hermano, hermanos, es el llamado del Evangelio. Es declararle al hombre que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede hacer absolutamente nada para remediar su problema con Dios. Su única esperanza es la misericordia divina. Y ellos, ¿cómo deben responder a esa esperanza? A la fe en Jesús, que Él es el único camino. Pero ahora, hablando otra vez acerca del llamado del Evangelio, de la teología del decisionismo, quien tiene un énfasis no bíblico acerca de la voluntad humana en la salvación, poco a poco esto ha afectado también inclusive en el llamado de creer en Jesús, en que poco a poco esto se vaya diluyendo, ya que lo único que se busca con estas prácticas es simplemente que la persona decida creer en Jesús, sin importar qué otros pensamientos tenga. ¿Pero por qué sucede esto?
Porque la teología del decisionismo busca mover la voluntad del hombre para que crea en Jesús. Entonces por eso ellos evitan confrontar, evitan utilizar tal vez terminología que llaman, entre comillas, profundas, como la sustitución o la expiación. No, eso va a confundir a la persona. La persona no tiene, ni siquiera, algunos pueden decir, ni siquiera el arrepentimiento. Solamente que crea en Jesús. Solamente que la persona confiese con su boca que Jesús es el Señor. Solamente eso es suficiente nada más. Y suena bíblico eso de ahí. Y es verdad que Jesús es el único camino. Pero, como vimos el evangelismo de Jesús, va más allá también de eso. Hay que confrontar a la persona, porque toda persona que asiste a una iglesia va con ideas equivocadas, no solo del evangelio, de Dios mismo. Y uno tiene que confrontar la cosmovisión de esa persona, quitarle las vendas, todo lo que esa persona cree. Hay que cercarla para que solo vea a Cristo nada más. Ya que si un Nicodemo el día de hoy se acercara tal vez a alguna de estas iglesias que creen acerca de la teología del decisionismo, ¿cómo hubieran respondido ante la petición de Nicodemo? A la final solo hubiesen hablado un evangelio reducido, 4 leyes espirituales, o 3 cosas sin las que no puede vivir una persona, 2 problemas que debe resolver, o a la final cada vez se reduce más, un solo camino nada más. Solo para terminar, después de decirle todo eso, lo único que tienes que hacer es decir con tu boca que Jesús es tu Salvador, nada más. Pero no hay ninguna confrontación, no hay profundidad, no sabes lo que esa persona cree ni siquiera acerca de Jesús, del pecado, de él mismo, de la iglesia, nada. Pero Jesús no era así. Jesús siempre confrontó a las personas. Él no quería personas que simplemente creían en Él, porque así hubo muchos casos. El joven rico venía a buscar salvación y Jesús lo confrontó con su ídolo, que era el amor a la riqueza, y se fue triste. Asimismo también Jesús, cuando luego de hacer el milagro de la alimentación de los panes, de la multiplicación de los panes y de los peces, muchas personas dicen en la Escritura que creyeron en Él, pero después Jesús los confrontó duramente y muchas personas se fueron. Jesús no quería creyentes falsos que solo afirmaban intelectualmente, creo en Jesús. Jesús quería personas que reconocieran, ¿qué cosa? Su bancarrota espiritual. Esto es lo que uno debe hacer, que la persona entienda que eres un pecador y no hay absolutamente nada que tú puedas ofrecerle a Dios. También Él quería que las personas tuvieran un entendimiento claro de quién es Él. No solo un hombre, no solo un profeta, sino también el Cristo, Dios y hombre. Sabiendo de que Jesús es el Cristo, Él también quería personas comprometidas, personas que supieran cuál es el costo del discipulado. También quería que personas que supieran que la obra, que Él es suficiente, que no hay ningún otro camino más. Todo esto es el Evangelio, hermano. Y tal vez la persona no puede tener un conocimiento profundo de todas estas cosas, pero sí debe tener una noción de todo esto. Debido a que si una persona no reconoce su bancarrota espiritual, si una persona tal vez en su interior diga, sí, yo creo en Jesús, pero yo no soy una mala persona, yo soy una buena persona. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Yo no he venido por sanos, sino por enfermos. Yo no he venido por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Se debe predicar también para que una persona tenga la identidad clara en Jesús, ya que si no sabe quién es Jesús verdaderamente. Juan, que dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, solo ellos son nacidos de Dios. Tampoco de no creer que Jesús es el Señor de tu vida, de no reconocer de que tú te debes someter a Él en todo. ¿Qué es lo que Jesús dice? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De no creer que la obra de Jesús es suficiente y de creer que tal vez tú debes agregar algo más. Pablo dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe. No es de la fe. La fe y la ley no se pueden combinar. Y una persona debe estar dispuesta a sufrir el costo. Ya que Jesús también dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre,
mujer e hijos y hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo esto, hermanos, es el Evangelio. Y como resultado de no confrontar a las personas con estas cosas, como resultado de solo creer de que Jesús, con el resultado de que las personas solo entienden de que Jesús es su Salvador, sin importar el resto, se ha creado muchos falsos profesantes. ¿Y cómo saber que esto es así? ¿Cómo saber de que esto es lo que está pasando en la iglesia de ahora? Es algo sencillo. Anda a tu iglesia y pregúntale a las personas que son miembros de la iglesia o a las personas que profesan creer en Jesús. Tú pregúntale, ¿tú crees que eres una buena persona? ¿Qué te va a responder la mayoría? Claro, yo soy una buena persona. Malo es el vacunador, todos ellos son los malos. Sí es verdad que yo peco, pero yo no soy una mala persona. Pregúntale a las personas cómo, si creen que van a ir al cielo y te van a decir, no sé, no estoy seguro que voy a ir al cielo. Ya que a la final peco en último minuto y me voy a ir al infierno. O tal vez unas personas que le pregunten, ¿tú crees que, cómo tú puedes ir al cielo? Bueno, o ¿por qué tú vas a ir al cielo? Y te van a responder tal vez algunos, bueno, es porque he cambiado. Bueno, es porque antes yo hacía esto y ahora yo hago aquello. O tal vez algunos vivan una vida cuestionable. Entonces tú te vas a dar cuenta, hermano, de que ellos pueden profesar que Jesús es el Señor, que es su Salvador, pero en realidad no tienen todavía ese sentido profundo del pecado. Todavía no entienden de que Él es el único camino, que no hay nada que ellos puedan hacer, sino que Él es el único camino para el cielo. Y hermanos, es el resultado de una de las prácticas que últimamente más ha dañado a la iglesia evangélica de ahora, y es la oración de fe, la oración del pecador, como se la conoce ahora. Y para terminar, existe otro componente más que la teología del decisionismo también ha provocado mucho daño en la iglesia. Y para eso nos vamos a saltar ahora, volviendo a Juan 3, a la última parte del capítulo de Juan. Y es que muchas personas, luego del versículo 16 en adelante, creen que todo esto es un comentario de Juan y no es algo que Jesús está diciendo. Pero en realidad, muchos comentaristas y estudiosos creen que desde el 16 en adelante también está aquí Jesús hablando a Nicodemo, sino que esto ya se convirtió en un monólogo ante la incredulidad. Y aquí podemos ver de que Jesús sigue motivando a Nicodemo a que crea en Él y que se arrepienta. Debido a que Él le dice en el versículo 18, en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Le está advirtiendo a Nicodemo que en el caso de rechazar esa provisión que Dios ha dado, va a ser condenado. Y ahora Jesús, en los últimos versículos de esta sección, va a hacer un contraste entre aquella persona que es incrédulo, aquella persona que ha decidido rechazar esa provisión, y aquella persona que cree, que acepta esa provisión que Dios le ha dado. Y eso lo vemos desde el versículo 20, que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué diferencia aquel que se encuentra condenado con aquella persona salvada? Bueno, lo diferente aquí no es tanto el intelecto, sino más bien aquí Jesús está haciendo un énfasis en sus obras, en sus actos. Ya que con el impío Jesús dice, sí, todo aquel que hace lo malo. Una evidencia de una práctica habitual. Aborrece a la luz, quien es Jesús, y no se acerca a la luz. ¿Con qué fin? Para que sus obras no sean reprendidas. Luego, como un contraste, en el versículo 21, va a hablar acerca de las personas que son salvas. Y va a decir, mas el que practica, este verbo es un hábito presente, el que practica la verdad viene a la luz. ¿Con qué fin? Para que sus obras, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Para que quede en evidencia que sus obras son hechas en Dios. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo va a responder con ¿qué? Con obras, con frutos.
Y el énfasis entonces para reconocer que una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo no es una profesión externa, no es simplemente externamente decir creo en Jesús, sino el énfasis aquí que está haciendo Jesús son las obras. Así puedes reconocer a alguien que ha nacido de nuevo o no. Y eso Jesús claramente lo dice en Mateo 7, del 17 al 19. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el evangelio del decisionismo, con el llamado al altar o la oración del pecador? Y es que muchas personas, hermanos, muchas personas, tristemente, que han respondido a este llamado al altar, que han realizado la oración del pecador, que han hecho una fe, se les ha llamado creyentes en las iglesias. Toda persona que sale al frente dice, aquí ya tenemos nuevos convertidos. O se le dice a ellos, ya eres miembro de la iglesia. Pero ¿qué tú haces con la persona cuando le dices algo así? Tú le estás certificando algo, le estás certificando de que él ya ha nacido de nuevo. Sin indagar, sin saber qué hay en su corazón, simplemente tú dices, ya hiciste la oración, ya eres creyente. Ya eres creyente, ya no dudes de esto. Y cuando uno en el futuro le cuestiona la fe a esa persona, ¿qué es lo que esa persona dice después? No es que yo antes hice una oración de fe. Yo hace 20 años hice la oración, pasé al frente, me bauticé, sino que ahora estoy apartado. Un término que ya no existe en la Escritura, eso de apartado. Y esto es terrible, hermanos, porque esto es algo que la persona lo tiene condenado, porque ante cualquier cuestionamiento esa persona va a estar en negativo, es decir, no, yo hice esta oración del pecador. Y a veces somos muy rápidos en certificar la salvación de alguien. Y yo entiendo que cuando a veces alguien dice, por ejemplo, una persona o algún creyente tiene algún mal acto, o tal vez dice algo que es incorrecto, uno tampoco no puede decir, ya tú no eres creyente. Uno no puede juzgar muy rápido a alguien, decir, ya tú no eres creyente por esto. Y es correcto. Pero de la misma manera, no hacemos lo contrario. Solamente porque una persona salió al frente a orar, ya le decimos, sin lugar a dudas, tú eres creyente. No, es igual de incorrecto. La Biblia hace un énfasis, y es que la verdadera prueba de que tú eres salvo no es una oración que hiciste muchos años atrás, sino los frutos. Una persona salva sigue creyendo, se sigue arrepintiendo y vive una vida acorde a la palabra. Ya es justificado, ya es salvado, pero eso lo va a demostrar todo eso con los frutos, con lo externo. Eso es lo que la Biblia manda a ver. Eso es lo que la Biblia, ese debe ser nuestro termómetro para determinar si somos creyentes o no. Y no debemos confiar tampoco tanto en respuestas emocionales, en creer, ya esa persona es salva sin lugar a dudas, puede estar cometiendo esto, pero es que yo vi que cuando él salió al frente, él lloró. Yo vi que cuando él salió al frente, él se derramó en lágrimas o hizo tal y tal cosa. Pero eso no siempre es real. No digo que algo así no pueda suceder en algún momento. Alguien que pueda ser salvo, que llore, eso puede pasar. Pero las emociones no son lo que nos debe llevar a pensar que esa persona es salvo o no. Porque como la parábola del sembrador podemos ver que hubieron 2 semillas que cayeron, una en pedregales y otra en espinos, y ambas crecieron. Pero la que cayó en pedregales no tiene raíz y se seca con las aflicciones y persecuciones. Y la que cayó en espinos, el afán de este siglo y el engaño en las riquezas las ahogan, la palabra y la hacen infructuosa. La salvación se verifica en el presente, en sus obras, en lo que ellos hacen. Es muy diferente. A veces uno rechaza eso, pero ese es el resultado certero de la salvación, lo que él realiza. Y es que si la respuesta si la persona vive acorde a la palabra, nosotros podemos certificar que esa persona ha nacido de nuevo. Tal vez no al 100%, obviamente, pero no tendríamos por qué dudar. Pero si una persona empieza a vivir una vida desordenada, empieza a vivir en pecado,
Nosotros debemos decirle lo que dijo Pablo: analízate a ti mismo a ver si estás firme en la fe. No vayas a hacer que sea un reprobado. Pero en las iglesias donde se practica la teología del decisionismo me dicen: no le hagas dudar. Él ya hizo una oración hace mucho tiempo, simplemente está apartado. ¿Qué podemos decir entonces, hermanos, ante todo esto? Que el evangelio del decisionismo tiene una premisa equivocada, el cual es que el iniciador de mi salvación es mi propia decisión, es mi voluntad. También tiene un mensaje reducido, que solo basta que una persona diga con su boca que Jesús es el Señor, nada más. Eso es lo único que yo debo saber de esa persona. Y que brinda una falsa esperanza, sujeta a una oración simplemente. Pero debemos volver, hermanos, al evangelio que está en la Biblia, el iniciador de la salvación. Y el que la preserva no somos nosotros, es Dios. El mensaje completo, debemos dar un mensaje completo del evangelio, confrontando toda cosmovisión errada de la persona. Debemos llevar a esa persona, una vez Paul Washer hizo esta ilustración, debemos llevar a esta persona una caja, en la que si una persona va recto, dice: no, yo soy buena persona, le pones una pared con la escritura y le dices: tú no eres una buena persona, todos hemos pecado. Ya, bueno, entonces ante esa realidad tengo que cambiar, tengo que reformarme moralmente. Voy a la derecha, le pones otra pared y le dices: no es por obras que tú eres salvo. Ya, entonces tengo que empezar a venir a la iglesia, leer la Biblia, otra pared más y otra pared más, y dejarlo encerrado para que esa persona vea su inutilidad y solo pueda mirar arriba y diga: tú eres mi único camino, Señor. Tú eres mi única esperanza. No hay nada en mí. Y eso lo hacemos con la Escritura, y eso lo hacemos confrontando toda cosmovisión errada que la persona tiene y llevándola a entender de que su única esperanza es la obra suficiente de Jesucristo. Y por último, debemos empezar a decir a las personas que la evidencia no es mirar hacia atrás, no es mirar y decir: bueno, es que yo antes fui líder, yo antes hice una oración, yo antes hice esto, yo antes servía, yo antes asistí a una iglesia, yo antes inclusive hasta enseñaba. La evidencia de una verdadera conversión es los frutos, es el presente, es el ahora. Ahora estás creyendo, ahora tienes fe, ahora te relacionas con los hermanos, ahora demuestras frutos de la salvación. Porque si no, como dice Santiago, la fe sin obras es muerte. No porque las obras te justifican delante de Dios, no es nada de eso, sino que las obras es simplemente una evidencia de que tu fe que tú tienes es verdadera. Y eso, hermanos, es lo que debemos nosotros hacer, no solo por el bien de las personas que están alrededor nuestro, sino con la finalidad de ser fiel a Dios en su palabra. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor, poder aprender más de tu palabra, Dios. Ayúdanos a poder obedecerla, Señor, a poder aplicarla. Y a cada día, Señor, ser fiel a ella, Dios. Te doy gracias, Señor, por todo. Gracias. Y ayúdanos a seguir atentos a todo lo que vamos a seguir escuchando, Señor. Atentos a cada exhortación, a cada enseñanza con la Escritura, Señor, para poder darte toda la gloria que tú mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.